bueno, les estaba comentando a la gente de que hoy se cumplen 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así que sea ley. Bueno, me presento, si te parece, Cata, si después te presentás vos y ya arrancamos con la charla. Bueno, mi nombre es Sol, formo parte de la Mesa de Prácticas Territoriales y Movimiento Estudiantil del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Esta mesa es una de las mesas nuevas que están funcionando en el encuentro. La idea de la mesa es poder... Ay, yo escucho, perdón, escucho como un eco. ¿Es mi celular o- ¿Seré yo? No, tal vez soy yo y bueno, nada. Hablaré arriba mío mientras que se escuche bien, no hay problema. Este, bueno, les venía contando, la mesa de las territoriales y movimiento estudiantil pretende ser un espacio de articulación entre distintas agrupaciones estudiantiles y estudiantes no agrupados, de carreras, terciarios, tecnicaturas, de disciplinas afines a la salud, para poder conformar la parte estudiantil de la salud comunitaria. Nosotros creemos que es sumamente importante que ya de nuestra formación nuestras profesiones tengan una orientación comunitaria, porque creemos que es en el lazo social y en el lazo comunitario donde realmente se puede construir la salud entendida desde su abordaje integral. No desde no de cómo la entiende el modelo médico hegemónico, sino desde cómo se la entiende integralmente. Así que bueno, para contarles un poquito de qué va la mesa, ya que esta es nuestra primera actividad, muchas gracias por estar viendo y muchas gracias a Trapamuros, a vos, Cata, por acompañarnos en nuestra primera actividad. Después les voy a extender la invitación para sumarse a esta mesa. Así que bueno, ahora te paso la palabra a vos, Cata, para que te presentes y ya arrancamos. Así que bueno, ahora te paso la palabra y te presentes. Bueno, se me cortaba un poquito, no sé si era a mí o qué, pero bueno, espero que me escuchen bien. ¿Sí? Sí, sí, yo te escucho bárbaro. Ah, bueno, genial. Sí, primero agradecerles la invitación a ustedes. Nada, desde el principio nos recopó la propuesta porque está re bueno pensar la salud integral también en las cárceles. Eh, Así que nada, eso, agradecerles. Y bueno, me presento, yo me llamo Catalina, soy estudiante de psicología del profesorado y de la licenciatura. Estudio en la UNLP y soy militante también de Atrapamuros hace ya 4 años. ¿Querés que empiece a contar un poco de Atrapa? Sí, 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 podés eso, contar, bueno, qué es Atrapamuros, quiénes son, qué hacen. Buenísimo, ahí arrancamos oficialmente con la charla. Dale. Bueno, Atrapamuros es una organización popular en cárceles que milita en cárceles ya hace 11 años. Militamos en cárceles federales, en cárceles de la ciudad de Buenos Aires y también en cárceles bonaerenses de la provincia de Buenos Aires. Atrapamuros hace muchas cosas, pero para dividir como esquemáticamente su laburo, puedo empezar con que lo que es el corazón de Atrapamuros tiene que ver con el dictado de talleres de educación popular en las diferentes unidades penitenciarias. Nos dividimos en equipos de talleristas, de 4 o 5 talleristas por unidad, y vamos a las diferentes unidades penales todas las semanas durante todo el año. Y bueno, ahí lo que intentamos es construir un espacio distinto a la lógica penitenciaria, un espacio de encuentro, de aprendizaje colectivo, de debate, de construcción conjunta de conocimiento, ¿no? Buscando construir un nosotros colectivo con los pibes y las pibas detenidas. Entendiendo que ahí también hay lógicas de compromiso, de solidaridad, de compañerismo, y entonces buscamos también potenciar esas lógicas ya presentes y profundizarlas. Eh, Siempre nos preguntan por qué vamos a la cárcel o por qué elegimos
militar en las cárceles, y ahí desde Atrapa siempre decimos un poco lo mismo, que es que las cárceles en sí lo vemos como un circuito, como un eslabón más de un circuito de exclusión que no empieza ni termina con la cárcel, sino que empieza mucho antes y tiene que ver con unas lógicas de expulsión de los sectores populares, de criminalización de la pobreza. Y entonces, en ese sentido, nosotros siempre decimos que las cárceles no están llenas de femicidas y de violadores, sino que las cárceles están hoy hacinadas y sobrepoblada de gente de los sectores populares. Entonces nos comprometemos con la cárcel porque nos comprometemos con esos sectores y porque buscamos de alguna manera generar nuevos destinos posibles, ¿no? Nuevos proyectos, nuevas historias, y no condenar con qué es lo que sucede en general con los pibes y las pibas detenidas, que se cristaliza la identidad de ellos y ellas como delincuentes o como los tratan los medios de comunicación malvivientes, malhechores o cosas así, sino pensarlos como sujetos políticos, como sujetos con historias, con proyectos, con sueños. Y entonces por todo eso vamos a la cárcel porque nos comprometemos con esa realidad y queremos transformar también esa realidad. Eso como por un lado, que es como nuestro gran corazón que tiene que ver con los talleres, que ahora no los estamos pudiendo llevar a cabo por la pandemia, ¿no? Pero por otro lado, otro gran eje de laburo de Atrapamuros tiene que ver con el post-encierro, con la salida en libertad, con la vuelta a la calle de esas personas privadas de la libertad. Porque, como decía antes, la cárcel, digamos, es un eslabón más y la exclusión, digamos, y la condena no termina una vez recuperada la libertad, sino que esta vuelta a la calle es muy compleja y sobre todo para las mujeres, ¿no? La discriminación sigue con los antecedentes, sigue con la dificultad de encontrar un laburo, sigue con las mismas cuestiones que estaban antes de entrar a la cárcel también. Y entonces en ese sentido hace ya varios años que como Atrapamuros venimos laburando en el post-encierro, acompañando esas trayectorias de pibes y pibas que recuperan su libertad. Y una vía clara para poder, digamos, laburar es la economía popular. En ese sentido venimos articulando con la economía popular porque es para los pibes y las pibas liberadas una salida clara. Es decir, la economía popular está conformada por aquellas personas que no ingresan al sector formal del trabajo, ¿no? Son personas que se inventan su propio trabajo para subsistir. Y ahí se organizan principalmente en cooperativas de varios rubros, cooperativas textiles, gastronómicas, de construcción. Y bueno, ahí como Atrapamuros un poco vamos haciendo el nexo, vamos profundizando esos vínculos, potenciando las cooperativas, digamos, acompañando esa vuelta a la calle. Esas serían como las dos grandes patas. Por un lado los talleres y el trabajo adentro, y por otro lado también el trabajo, digamos, en el momento de la vuelta a la libertad. Claro, está buenísimo. La verdad que es un re laburo. Yo particularmente, personalmente, no conocía Atrapamuros hasta que, bueno, hasta hace unas semanas empezaron las protestas en las cárceles por la falta de medidas de salud con respecto al COVID, y ahí empezaron a circular muchas de sus publicaciones. Y ahí fue cuando conocí a Atrapamuros y me pareció, bueno, la idea de las publicaciones me pareció viola, y ahora seguro que me contaste que hacen y me pareció viola, ¿no? No sé si se me escucha bien, a mí medio que a veces se me tilda, no sé si es mi conexión. Sí, a mí te me tildás un poco, pero se escucha igual, se ¿Se entiende. escucha? Listo. Mientras que se escuche, bárbaro, no importa tanto la imagen. Bueno, vos ahí recién estabas contando cómo la cárcel es una parte más, ¿no? Dentro de todo un eslabón de exclusión y marginación de ciertas personas. En ese sentido,
a mí se me pone muy en línea la cárcel como una institución de encierro y de privación de la libertad con lo que son las instituciones monovalentes en salud mental, o sea, los neuropsiquiátricos, como el Borda, como el Moyano, ¿no? En donde, por lo menos, o sea, el relato oficial de estas instituciones es que se interna a los pacientes ahí porque presentan un peligro inmediato para sí o para terceros, ¿no? Entonces la internación vendría a resguardar a la integridad de esa persona o de terceros que compartan con esa persona. Pero después, en la realidad, se termina viendo que la internación se termina prolongando y el padecimiento o la problemática con la que esa persona ingresó también se termina cronificando. Entonces se termina generando como un círculo vicioso en la que la persona no puede salir de esa situación de encierro. Entonces la pregunta puntualmente es esta: ¿cuál sería como ese discurso oficial del sistema penitenciario y cómo se contrasta, si es que se contrasta con lo que sucede en la realidad? Sí, ahí dicen que se escucha medio mal. Sí, se ¿Me escucha con escucha bien? acople. A ver, me voy a buscar auriculares. Dale. Disculpen los problemillas técnicos. A ver, ahí se escucha bien. Sí, ahí sí. Ok, genial. Sí, re interesante esto que decís, y me parece que lo primero que me sale decir es que si bien alguna vez se pensó que el padecimiento mental o la locura la curábamos con el encierro, o se curaba con el encierro y la política medicamentosa, hoy, como sostenemos con total certeza que el encierro no cura el padecimiento mental, que el encierro por sí solo no cura la locura. Y obviamente tenemos una ley de salud mental de avanzada que piensa esto y dice esto. Eh, y en ese sentido, lo que decís también es cierto. Digo, la internación se piensa como un recurso terapéutico siempre y cuando los beneficios sean mayores que las consecuencias negativas que pueda llegar a tener. Y siempre se piensa esto como muy breve y consentida. Y si no es consentida, bueno, se enumeran una serie de requisitos que se deben cumplir para poder llevar a cabo la internación. Y en ese sentido la ley nos advierte de las consecuencias que tiene el uso de la internación y del encierro en las personas y que debemos ser sumamente cuidadosos y cuidadosas en caso de elegirlo. Y me parece interesante también este paralelismo que haces entre las dos instituciones de encierro, porque es cierto que así como los hospitales sí, los neuropsiquiátricos y el encierro que implican, no curan de ninguna manera el padecimiento mental, tampoco la cárcel, podemos afirmar, tampoco la cárcel, tampoco el encierro, tampoco el castigo por sí solo cura la delincuencia, cura el delito, ¿no? Eso lo afirmamos, digo, desde Atrapamuros hace un montón de tiempo y que las cifras hoy de reincidencia, digo, de personas que salen y que vuelven a delinquir, sea tan alto, básicamente Claro. lo que nos habla es de que la cárcel como sistema no funciona, digo, el encierro como castigo, incluso tortura, no resocializa. Y en eso que decís, del discurso oficial del servicio penitenciario, y un poco tiene que ver con esto. Por un lado habla de la resocialización o de la reinserción, como si adentro se diera todo un tratamiento para que cuando la persona salga, digamos, como que interiorice las normas morales y no vuelva a delinquir, pero a su vez también en su propio discurso oficial lleva consigo el castigo. Entonces, digo, no se pone muy de acuerdo y no resocializan tampoco, digo, por más que su discurso oficial lo diga. Y en ese sentido, lo que a Atrapamuros decimos siempre es que algo de eso cambia, es decir, cuando
si bien las tasas de reincidencia son muy altas, no todos los que salen vuelven a delinquir. Y ahí notamos que algo de eso cambia, es decir, las personas dejan de delinquir cuando de alguna manera se logra imponer esas lógicas del castigo, esas lógicas del sufrimiento, esas lógicas de la exclusión, y logran de alguna manera cortar con ese circuito de la repetición a partir de construir colectivamente, construir solidariamente, poder de alguna manera generar nuevas identificaciones, nuevos proyectos que logran esa ruptura de alguna manera con la forma de construir desde el resentimiento, por así decirlo, porque Claro. implica toda una vida llena de injusticias, y logran anteponerse ante eso y generar de alguna manera estos nuevos proyectos y nuevas identificaciones que les permiten construir otras maneras de vivir. Y en ese sentido, nosotras desde Atrapamuros sostenemos que si queremos discutir sobre poder reducir la delincuencia, poder reducir la violencia, bueno, hablemos de proyectos de reinserción serios, digo, prácticos, concretos. Hoy sabemos que la cárcel no resocializa, no reinserta, digo, el encierro por sí solo, digo, no cura el delito, y lo vuelvo a hacer como la analogía con las instituciones monovalentes. Y en ese sentido, digo, podemos afirmar que cuando una persona sale y recupera la libertad y se encuentra, por ejemplo, inserto en una cooperativa de liberados con todo un proyecto de vida colectivo, ahí la reincidencia prácticamente baja a cero. Entonces, digo, si queremos discutir proyectos, discutamos si quieren con cifras, y veremos cómo la cárcel en sí mismo no funciona, ¿no? Entonces, Claro. Y menos el encierro en estas condiciones en las que están, que tanto los decías ahora, ¿no? Las cárceles bonaerenses están en el peor momento de su historia, digo, el hacinamiento es más del 100%. Hace poco, ACIFAD, que es una asociación de familiares de detenidos, hicieron un relevamiento de las condiciones de detención. Y que los completaban los mismos pibes y las mismas pibas a partir de un formulario Google. Y las cifras que dieron, los resultados a los que llegaron son tremendos, y porque además están contados por sus propios protagonistas. Y en ese sentido, por ejemplo, en la cárcel de Olmos, que es la cárcel más grande de la Argentina, están viviendo 12 personas en celdas que son para 4. Digo, hay 4 colchones para 12 personas por cada celda. Entonces, como que ahí hay que preguntarse, digo, ¿qué tipo de tratamiento es ese, digamos? ¿Qué tipo de tratamiento para la reinserción o la resocialización es ese? ¿No? Y como para pensar esta analogía entre cárcel y manicomio, también es interesante pensar esto que Franco Basaglia dice cuando piensa todo el movimiento anti-manicomio. Lo que dice es que no solamente por ser locos que están ahí, sino por ser pobres, ¿no? Habla de la condena de ser loco y pobre. Y eso es lo que pasa hoy en las cárceles. Digo, se los condena muchas veces por ser pobres, y mayormente si son mujeres, mayormente si son identidades travestis, identidades trans, y mucho más si son migrantes. Digo, toda esta intersección de violencias se complejizan y llevan a las cifras que hoy estamos manejando de detenidos y detenidas. Sí, no, es terrible, y con esto del hacinamiento, de tener a 12 personas en un espacio que es en realidad para 4. Bueno, yo hoy leía desde que empezó la cuarentena, que se registraron 238 casos de COVID, ¿no? O sea, también así como lo que está sucediendo en los barrios populares, en los neuropsiquiátricos también, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el contagio de este virus que se transmite tan rápido en instituciones donde están completamente estalladas
y abandonadas, ¿no? Están estalladas de personas y abandonadas de políticas de cuidado, justamente. Entonces, puntualmente, con respecto a esta emergencia sanitaria que estamos atravesando, ¿cuáles son las medidas de prevención del virus que se están tomando? ¿Y cuál es la lectura que ustedes tienen de estas medidas que se están eh, comunicando de que se están tomando, digamos, ¿no? Porque también para mí, por ahí se dice que se están haciendo ciertas cosas, pero después en la realidad pasan otras cosas bastante distintas. Sí, y una de las principales medidas que se tomaron para evitar el contagio en las cárceles tiene que ver con medidas que tomaron los propios detenidos y detenidas y sus familiares cuando, digamos, antes de incluso de que se declare la pandemia, dijeron, digamos, renunciaron a las visitas, ¿no? Como entendiendo que una de las maneras de contagiar el virus adentro era a través de las visitas. Y siendo, digamos, pensando lo que implica, digamos, renunciar a las visitas, que son quienes hoy les llevan Claro, alimentos, sí, sí. medicamentos, elementos de higiene, digo. Entonces, una de las principales medidas me parece que las tomaron ellos y ellas. Obviamente no alcanzó porque también tenemos a personal del servicio penitenciario que entra y sale y que fue quien llevó el virus, o incluso personal Claro. médico. Pero bueno, me parece que es importante resaltar que son ellos y ellas las principales que luchan ahí por su vida a través de tomando medidas como esta, ¿no? Y después, sí, por otro lado, decir que bueno, todo lo que fue el revuelo de la supuesta liberación masiva de presos, ¿no? Todo lo que implicó este fallo de casación, que básicamente recomendaba o seguía Mm, de alguna manera las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, como lo es la ONU, la OMS, que básicamente lo que dijeron es hay que descomprimir las cárceles porque son lugares en donde se concentra un montón de gente y si el virus entra ahí, sabemos que puede desatar una gran crisis humanitaria. Y entonces en ese sentido se falló, digamos, Casación Bonaerense falló a favor de un habeas corpus colectivo y dio dando lugar, digamos, a una medida alternativa como son las prisiones domiciliarias, ¿no? Que después ahí se confundió con que prisiones domiciliarias era libertad, bueno, no. sí, Eh, y bueno, ahí se desató todo un teje y maneje de los medios de comunicación que nada, que llevaron con mensajes súper mentirosos y lógicas ridículas a decir cosas como que los K querían liberar presos para que persigan a los jueces o que las feministas estábamos a favor de los violadores, queríamos la libertad de los violadores, no, cuestiones tremendas y ridículas sí. que también desataron en los cacerolazos que todos y todas escuchamos, digo, y toda esta movida por las redes, todo el mundo pidiendo que no se liberen a los presos, digo, como si en algún momento se hubiera planteado eso, digo, el fallo desde un primer momento recomendaba las prisiones domiciliarias a personas de riesgo que hayan cometido delitos no violentos, digo, ahí no estaban los violadores, ahí no estaban los femicidas. Eh, y bueno, en ese sentido, lo que, digamos, de alguna manera este clamor popular punitivista tuvo lugar en la justicia porque se volvió para atrás con el fallo. Eh, Nada, fue un gran retroceso y nosotras nos enojamos un montón porque básicamente es volver para atrás y seguir, digamos, manteniendo este hacinamiento en las cárceles. Ahora con el nuevo fallo de la Suprema Corte Bonaerense, básicamente los jueces y las juezas tienen que analizar cada pedido puntual de prisión domiciliaria y ver si darla o no. Y bueno, nada, mientras tanto seguimos como seguimos y como decís vos, así como lo están sufriendo los sectores populares, sabemos también que está entrando a la cárcel, sabemos que hay detenidos con COVID, también que hay muchos y muchas que incluso no se hacen el hisopado, entonces digo, la situación es bastante grave. Eh, y bueno, también como otra medida preventiva, el gobierno provincial, Axel Kicillof, hace poco lanzó
un comunicado en donde se iba a construir unidades sanitarias y centros de atención, centros de aislamiento en las cárceles, e incluso más plazas, como un poco para haciéndose cargo también de la situación de las cárceles bonaerenses. Ujú. Pero bueno, desde Atrapamuros opinamos que eso básicamente es una medida parche, una medida paliativa que de ninguna manera soluciona estructuralmente el problema, pero que sí es necesaria en este contexto de pandemia. Digo, en ese sentido, digamos, apoyamos estas medidas porque son necesarias digamos, y buscan evitar este contagio masivo. A la vez no soluciona los problemas estructurales que hay en las cárceles, obviamente que no. Porque desde Atrapamuros siempre decimos la solución no es generar más cárceles, más plazas en las cárceles, ¿no? Sí, no sabía que se había dado marcha atrás con el fallo. La verdad es que me estoy enterando ahora. Y nada, ¿cómo se siguió o sea, se dio marcha atrás y se volvió a tomar algún tipo de resolución? Claro, sí. Lo que dice la Suprema Corte bonaerense es que no se puede dar lugar a un habeas corpus colectivo como había sido el primer fallo, y entonces básicamente lo que dice es que ahora cada juez y cada jueza deberá individualmente responder a esos pedidos de prisión domiciliaria que solicite el detenido o la detenida. Claro. El otro, digamos, el primero era, claro, una medida más colectiva. eh, Eso. Sí, no, la verdad no sabía que, claro, ahora va a quedar todo más en el caso por caso y me imagino que los tiempos se van a hacer mucho más lentos, ¿no? Porque justamente se tiene que revisar esos pedidos. Eh, Nada, estoy impactada, la verdad, recién ahora me entero de esto. Y con esto que vos hablabas de, bueno, de esto que venías contando de cómo la cárcel no cura el delito, ¿no? Lo importante también de que las personas puedan encontrar otro tipo de lugar adentro de las cárceles y después, porque las cárceles terminan reproduciendo prácticas de violencia que incluso muchas personas no tenían antes de ingresar. Eh, y en ese sentido, el laburo que hacen con los talleres de educación popular que tienen y de acompañamiento cuando salen, me parece que está buenísimo como para poder intentar dar nuevos lugares a esas personas, tanto dentro, o sea, intramuros, como extramuros, ¿no? Afuera de los muros. Eh, Cata, yo te pregunto, te voy a preguntar ahora porque yo también soy estudiante de psicología de la Facultad de Psicología de la UBA. Este, Perdón, hablo lento porque me sigo escuchando con eco. Yo no sé si vos también me escuchás con eco. No, no, yo te escucho perfecto. Genial. Bueno, yo me estoy escuchando dos veces, por eso es que estoy como tardando un poco en hilvanar las preguntas. Pero bueno, yo también estudio psicología y la verdad es que por lo menos en la formación de la Universidad de Buenos Aires, no solamente que no tiene ningún tipo de perspectiva comunitaria, sino que la problemática de cárceles se aborda solamente en una materia que es psicología jurídica, ¿no? Eh, yo creo que esto es un pensamiento personal, ¿no? Pero las problemáticas que se dan en las instituciones como las cárceles, como las instituciones psiquiátricas, o incluso en los territorios como los barrios populares, es lo que tendría que hacer que la carrera tenga una orientación comunitaria y que en cada materia de salud se pueda ver de qué manera intervenir en estos espacios, ¿no? Pensando que vamos a ser profesionales de la salud, que justamente tenemos que estar capacitados para poder garantizar o por lo menos intentar habilitar estos espacios justamente más humanos y que construyan dignidad humana. Eh, Esto en la Facultad de Psicología de la UBA no sucede.
Entonces te pregunto cómo el participar de un espacio de intervención territorial como lo que es Atrapamuros, te permite ampliar o no, porque no sé cómo es el plan de estudios de tu carrera, pero cómo te permite ampliar o no la perspectiva del rol profesional que vamos a tener como profesionales de la salud en comparación con lo que propone la facultad. Sí, no, y en eso decirte que acá tampoco, que la UNLP tampoco tiene también toda una forma muy clínica y muy lacaniana también, entonces Sí, es difícil. Obviamente que encontrás algún tipo de formación o marco teórico que te cierre más, pero en general, digamos, como que la facultad te forma para laburar en clínica lacaniana, básicamente. Y después sí, yo particularmente estoy cursando el sexto año, el último año, y me sumé a Trapamuros en el segundo año de la carrera. Eh, y nada, sí, considero que tener un dispositivo o que militar en un dispositivo territorial enriquece un montón la formación y que es de alguna manera indispensable, me parece. sí. Eh, y en ese sentido igual iría un poco más allá y pensaría la militancia como en realidad como forma de vida, ¿no? Como forma de ser y estar en el mundo y relacionarte no solo, digamos, académicamente, sino también con tus compañeros y compañeras, con tus parejas, con tu familia y lo que fuera, ¿no? Una forma de vida que implica de alguna manera ser empático con las injusticias, ser sensible ante las injusticias, pero no quedarnos de ninguna manera en la queja y en el señalamiento, Claro. sino poder dar un paso más, entendiendo que es en parte de un proyecto colectivo, que nunca es solo ni sola, eh, para esto, para transformar todo eso que nos parece injusto. Y en ese sentido, obviamente que militar en un dispositivo territorial, que puede ser en la cárcel como es el nuestro, pero puede ser en los barrios o en las escuelas o en las escuelas secundarias, en la universidad o lo que fuera, te abre obviamente la perspectiva, te la complejiza y es de alguna manera indispensable. En ese sentido, obviamente que consideramos que la disciplina, en este caso la psicología, tiene que estar totalmente articulada con el territorio, debe ser pensada en Sí. territorio. Nosotras somos varias las que estudiamos psico y estamos en Atrapa y queremos que la psicología llegue a la cárcel, pero no como hoy está. Digo, somos muy críticas de cómo hoy funciona la atención psicológica y la salud mental en las cárceles. Y sabemos que las instituciones de encierro van a seguir existiendo, por lo menos por un largo tiempo, entonces queremos transformar algo de eso. Y obviamente que no es sin la disciplina y el territorio, ¿no? Un poco nuestra epistemología es la epistemología de Freire, es pensar donde pisan, que nuestra cabeza piensa donde pisan los pies, ¿no? Sí. Sí, es tal cual, yo también estaba pensando en Freire, también estoy pensando mucho en Ignacio Martín Baró, el compañero psicólogo del Salvador, que él habla mucho, ¿no? De cómo también la psicología, particularmente en Latinoamérica, no es una psicología latinoamericana, es una psicología completamente importada de Europa y por lo tanto no brinda las herramientas para pensar al territorio. Y en ese sentido, el pensar a nuestra formación de la mano con la militancia y con la participación activa y la organización en los territorios, me parece que son las patas fundamentales para poder empezar a construir una salud integral, justamente. Nosotros abogamos por la salud entendida integralmente, no solamente como la ausencia o presencia de la enfermedad, sino entendiéndolo como esto, como la posibilidad de vivir dignamente. Y esto es justamente en un lazo social, humano, digno, empático, cuidado, que en las instituciones de encierro, las cárceles, las instituciones neuropsiquiatras, me parece que hoy en día no posibilitan este espacio porque coincido con vos en esto de que y con Basaglia, ¿no? De que se termina condenando la pobreza tanto en las instituciones neuropsiquiátricas como en las situaciones de cárceles. Es como que terminan siendo
depositarios de personas que no tienen un lugar al cual volver, ¿no? Porque en las instituciones monovalentes también sucede que a la hora de externarse, las personas no tienen un lugar al cual volver. Entonces, muchas veces se terminan quedando porque no hay posibilidad de vincular con la familia o de los lugares a los que vinieron. Eh, entonces ahí el efecto terapéutico que podrían llegar a tener en otro sistema, en otro mundo, se pierde completamente. Sí, sí, tal cual. Re coincido con todo lo que decís y se me viene a la cabeza algo que a veces, digamos, ponemos en tensión y ese si existe o si es posible una salud mental, por ejemplo, salud integral en las cárceles. Y en ese sentido, como que lo que pienso y lo que pensamos es que el encierro no permite el ejercicio pleno de la salud mental. Y hoy, digamos, viviendo en confinamiento, viviendo en aislamiento social, por más que tengamos un montón de privilegios, como que, digamos, tenemos el sueldo a fin de mes, tenemos comida y lo que fuera, nos damos cuenta que en el encierro no podemos ejercitar nuestro derecho pleno a la salud mental. Entonces, como que nos invito a pensar si encima esas condiciones son pésimas como lo son hoy en la cárcel, ¿no? ¿Qué lugar Sí, tiene la salud mental? sí, sí, tal cual. O sea, las personas que están privadas de su libertad justamente viven en cuarentena y no solamente eso, sino que las personas que tenemos la posibilidad de poder estar atravesando esta emergencia desde el aislamiento, es esto, por lo menos podemos elegir qué hacer dentro de nuestras casas, podemos elegir estudiar, hacer ejercicio, qué comer, ¿verdad? Las personas que están privadas de su libertad también es esto, tienen todos los horarios, diagramados por un otro, ¿no? Entonces ahí la posibilidad de elegir realmente se reduce a casi cero, digamos. Sí, sí, y también se me viene a la cabeza con esto que decís, con la situación que implica la prisión domiciliaria también para los detenidos y las detenidas, que muchas veces se nombra como un beneficio y no se problematiza lo que en realidad implica. Nosotros también hacemos acompañamiento, sobre todo a mujeres con arresto domiciliario, y la realidad es tremenda, digo, son personas que están detenidas en sus casas y que no pueden salir sin previa autorización judicial. Y en general las mujeres son jefas de hogar, digo, tienen varios Sí. niñes a cargo. Y eso significa que si alguno se enferma no se puede llevar a el hospital sin una previa autorización burocrática, por ejemplo. O si se convive con su marido violento, digo, no se puede salir a hacer la denuncia porque eso implica volver a la cana. O sea, es tremenda la situación de las mujeres con arresto domiciliario y eso también me parece que es una oportunidad para que muchos y muchas se sensibilicen con esa realidad, digo, eh, por el confinamiento que nos toca vivir. Ujú. Y además esto que implica que en general no pueden trabajar. Digo, muchas se inventan su trabajo poniendo, por ejemplo, algún negocio o emprendimiento de ropa o mercadería, pero en general, digo, no tienen para darle de comer a sus hijos y a sus hijas. Entonces, imaginemos también lo que implica esa realidad. Sí, no, es terrible. La situación de las mujeres, o sea, no solo, de las mujeres que están atravesando situaciones de violencia, de los niños que están atravesando situaciones de violencia, esto, las mujeres privadas de su libertad que pasan al arresto domiciliario, es terrible. Se van sumando, bueno, interseccionalidades de opresión, ¿no? Como que no hay no hay una vía donde se pueda tener un mínimo de libertad de decisión y de cuidado también, ¿no? Porque las mujeres, justamente, por lo que contás, que van a un arresto domiciliario también van para encargarse del cuidado de su familia, de los niños, porque son jefas de hogar, justamente, son las que salen ahí a poner el cuerpo, a parar la olla, a organizar la economía de la familia. Entonces, pensarlo, bueno, es terrible. La verdad es que no había dimensionado justamente tampoco el efecto que debe tener el tener un arresto domiciliario cuando el domicilio no es tampoco un lugar ni amigable, ni amable, ni que te permite estar en un escenario de cuidado. Y me parece terrible.
Sí, Eh, sí, es tremendo e incluso muchas llegan a expresar que están mejor en la cárcel. Entonces, Uf, como qué que fuerte eso. imaginemos lo que implica eso, digo, Sí, deciden volver a la cárcel. eh, Realmente es una situación muy compleja y que obviamente lo que siempre decimos y pedimos de Atrapamuros son políticas públicas concretas. Digo, que la solución no sea el arresto domiciliario y ya, porque sabemos que todas estas limitaciones que tiene el arresto domiciliario, sino que lo que pedimos y lo que eh, queremos es que haya políticas de acompañamiento, no solo para claro. el proceso de volver a la calle, sino también para estas personas con arresto. Sí, sí, sí. Una de las consignas que se plantean desde lo que es el feminismo popular son políticas de democratización de los cuidados, ¿no? Me parece que esto de pedido de acompañamiento va de la mano, porque el acompañar a una persona es una medida de cuidado, justamente, para que no esté sola, para que no tenga que atravesar esas situaciones desde lo individual, donde se pueda hacer un lazo social con una fuera de esa situación que está atravesando. Así que me parece, sí, terrible la situación de estas compañeras, pero da cuenta de lo necesario que es la democratización de los cuidados justamente y apuntar a la generación de políticas públicas que tengan esta perspectiva. Cata, volviendo con este revuelo mediático, social, de cacerolazos y todo que se generó a partir del fallo que se dio para atrás de la prisión domiciliaria para las personas que están en las categorías de riesgo. Ustedes en las publicaciones, me pareció muy interesante, compartieron unos gráficos que daban cuenta de los porcentajes de las personas que están privadas de libertad en función de los delitos que cometieron. ¿Podrías contar Sí. un poquitito más sobre eso? Porque justamente en el imaginario social que causó toda esta medida, se pensó que iban a volver a circular libres por la calle asesinos, violadores, pánico social, nos encerramos todos para que los monstruos salgan afuera. Entonces, si podés contar un poquitito esto, quiénes están en las cárceles efectivamente y por qué se los ha encarcelado, como para contestar un poco a ese imaginario que se causó. Sí, sí, tal cual como decís, se creó todo un imaginario de repente iban a haber todos violadores y femicidas sueltos y eso es algo muy paradójico porque es algo que las feministas venimos diciendo hace mucho, digo, la justicia es patriarcal y lo venimos denunciando desde siempre. Y ahora nos preguntaban a dónde estábamos nosotras que permitíamos esto. Nada, Siempre tal cual como nosotras tenemos que decís, estar. sí, sí. Sí, la realidad es que hoy las cárceles están hacinadas y sobrepobladas de gente de los sectores populares, que el principal delito es el delito a la propiedad, digamos, y la venta de estupefacientes, ¿no? Son personas que de alguna manera roban o venden estupefacientes para sobrevivir. De ninguna manera la cárcel está llena de femicidas y de violadores. Las feministas venimos denunciando que la justicia es patriarcal hace mucho tiempo y desde Atrapamuros también lo venimos sosteniendo y que en general son los que están libres, ¿no? Entonces, lo que hoy sucede en las cárceles es eso, digo, la gran mayoría son personas, y sobre todo yo en particular, fui 2 años a la cárcel, a la unidad número 33 de Los Hornos de Mujeres Madres, eh, hacer talleres y ahí lo que te encontrás son jefas de hogar que básicamente tuvieron que o robar o vender estupefacientes para darle de comer a sus hijos y a sus hijas. Digo, y atrás de ellas hay toda una historia de vulneración de derechos, Sí. toda una historia de injusticias. Entonces, desde Atrapamuros, justamente lo que venimos a decir es eso. Vamos a las cárceles, como te decía antes, porque nos comprometemos con esa realidad de esas personas que tienen toda una historia de vulneración de los derechos básicos y que hace que en general sea como un destino bastante prefijado la cárcel, sobre todo cuando sos mujer jefe de hogar y de los sectores populares, sobre todo cuando además sos travesti o trans y sobre todo cuando sos migrante. Digo, hay ahí Sí. un común denominador que las hace estar en las cárceles hoy. Y esa es la cárcel no está llena
de femicidas o violadores, ¿no? Sí, lamentablemente ellos muchas veces están sueltos y cuando entran, cuando llegan a la cárcel, se los excarcela rápidamente también, ¿no? Como el femicida de Micaela García, porque justamente la justicia es patriarcal, sí, sí, coincido plenamente en ese sentido. Y pensando también en la categoría de robo, ¿cuántas personas que roban y no a mano armada justamente y que hacen mucho más daño de lo que una persona pudo haber hecho por tratar de conseguir algo para comer ese día, ¿no? Como que está bueno también que empecemos a redefinir el concepto robar, ¿no? Sí, Terrible. sí. Eh, Y además también lo que pasa en las cárceles es que la gran mayoría está procesada, es decir, no está condenada, no tiene condena firme, ah, todavía su culpabilidad está en proceso, digamos. Entonces, digamos, hay un abuso tremendo, digo, la gran mayoría está procesado, eso implica que no se sepa si fue culpable o no y que esté igual ahí detenido varios años de su vida. Eh, Nada, esto sin sentencia firme, eso es eso es realmente tremendo terrible, y sí, está sí. súper naturalizado. No, eso es terrible porque pienso, esto no sé, pregunto, ¿no? Pero puede ser que ahí haya una diferencia entre la persona que tiene recursos económicos como para hacer que no pase ese periodo en la cárcel justamente. Sí, 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 obvio, sí, sí. Tal cual, porque además se apela a la prisión preventiva por riesgo de estropear como las pruebas, como entorpecer la investigación o peligro de fuga. Digo, Claro. en la gran mayoría eso no está y sin embargo igual se apela a la prisión preventiva. Y sí, tal cual como decís, en general la mayoría están defendidos por defensores oficiales que Claro, hacen muy poco para que algo de eso avance. claro. Entonces, de nuevo ahí la diferencia está marcada por si tenés los recursos económicos como para poder hacerle frente a esa situación y como una medida de prisión preventiva puede ser súper perjudicial para la persona que está ahí, que a veces no ha cometido los delitos por los que se los denuncia o que la condena que ameritan esos delitos no es la prisión efectiva, ¿no? Nada, me parece terrible. No sé si te parece leer algunas reflexiones que han puesto por acá, mismo la gente que nos está viendo, si quiere hacer alguna pregunta como para contestarla. Dale, sí, sí. Acá, bueno, acá una compañera dice, yo soy de medicina de la UNCE, de Santiago del Estero, y nunca se habla de salud en contextos de encierro. Claro, bueno, esto se atraviesa todas las carreras de salud, psicología, medicina, musicoterapia seguramente también, terapia ocupacional. Después acá yo psicóloga de la USAL, donde tampoco está atravesado en la currícula lo comunitario. Sí. Y acá, esto creo que lo puedes responder. Eh, Naiga, García pone y también pensar el proceso identificatorio que se genera con esa institución. Me parece que esto lo puso cuando estábamos hablando de esto de el poder salir de la cárcel, ¿no? El tema de la excarcelación. Sí, sí, lo pienso también en los institutos o en los hospitales monovalentes también, ¿no? Esta Sí, institucionalización de los sujetos que es muy difícil también generar nuevas alternativas a eso. Y después con respecto a lo que decían de la salud en contextos de encierro, nada, también como remarcar que la salud, que el derecho a la salud no se garantiza y sigue siendo un problema que la salud dependa del servicio penitenciario. Digo, sí, existen médicos y enfermeras que laburan y psicólogas que laburan en las cárceles, pero es un problema que se labure con la lógica del servicio penitenciario. Digo, y eso tiene que ver con, obviamente, falta de recursos, pero también, no sé, en términos de las psicólogas, por ejemplo, con exigencias de ciertos informes, con una lógica, del servicio penitenciario y punitiva muchas veces, sí. eh,
que no permite el desarrollo pleno de la profesión como tal vez se permite en otros ámbitos de trabajo. Y eso es algo que también contra lo que tenemos que pelear. Sí, sí, yo de hecho ahora estoy cursando una materia de psicología jurídica y, y si bien todavía no vimos el ámbito penitenciario, pero hasta ahora, por ejemplo, en todo lo que es el abordaje de adolescentes en situación de conflicto con ley, el mayor rol del psicólogo es hacer informes. Y yo me imagino que ahí el encuentro debe ser un encuentro quincenal, mensual, hacer un informe, elevarlo y ya está. O sea, donde hay un acompañamiento, donde hay una perspectiva de, de algún abordaje terapéutico o de donde la persona pueda justamente resignificar su vida, lo que ha pasado, cómo lo está transitando. Simplemente queda como en una cuestión más de trámite, ¿no? Bien burocrática y de trámite, de informe, elevar y que decide el juez. Sí, sí, tal cual. Además eso, a mí me tocaba como vivir eso en la unidad 33 porque cuando contaba que estudiaba psicología, un poco las pibas me preguntaban, bueno, ¿y qué onda este test? ¿Y qué onda? ¿Cómo tengo que dibujar la casita? ¿Y cómo tengo que dibujar el Claro. arbolito para que me aprueben tal beneficio? Digo, salidas transitorias o lo que fuera, que son derechos obviamente. Pero bueno, por lo que me contaban, implicaba eso, implicaba un encuentro con la psicóloga de menos de una hora en donde te hacían test súper aislados y en donde llegaban a conclusiones nefastas. Me acuerdo que una vez una piba me dijo, a mí la psicóloga me dijo que soy antisocial. Pero yo no entiendo por qué me dice que soy antisocial. Si yo tengo un montón de amigas. Claro, la Tremendo. tendencia antisocial del delito, ¿no? Terrible, terrible, Sí. terrible. Acá la compañera que estudiaba medicina, dice, sí, además de que la falta de este tipo de debates en las universidades lleva a instalar el pensamiento de que las personas en las cárceles no son personas y no tienen derecho a la salud. Sí, tal cual. Sí. Como que el estar en las cárceles habilita que te pase lo peor, ¿no? Como que se genera algo habrás hecho, entonces mereces que te pase lo peor. Sí, sí, y eso lo vimos bastante en los comentarios que nos hacían a nuestras publicaciones en Instagram con todo Sí. esto que fue del conflicto en Devoto. Y a mí me re quedó marcado un comentario que un tipo puso y era, no se merecen ni un jabón. Y lo que siempre decimos a Atrapamuros es que cuando alguien está cumpliendo una pena privativa de la libertad, el único derecho que está conmovido y vulnerado es la libertad de circulación, la libertad Ujú, ambulatoria. El resto de los derechos tienen que ser garantizados. Y claro. el derecho a la salud está ahí, está el derecho al trabajo, el derecho a la educación, digo, y quien debe garantizar y quien es la gente que lo debe hacer es el Estado. Y sí, 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 sí. Acá Salvi pone también el encierro en las instituciones monovalentes de salud mental, donde si el proceso de internación no es ambulatorio, se corre el riesgo de la patologización. Sí, tal cual, esto de la cronificación de los padecimientos con los que vienen con los que ingresan los usuarios, ¿no? Se termina cronificando por la estadía misma en ese dispositivo que por un abordaje de ese padecimiento. Sí. Acá dice, en las instituciones de encierro, manicomios, cárceles, los enfoques comunitarios solamente toman el rol de talleres. Raramente, por no decir nunca, es algo institucionalizado. Sí, tal cual. Sí. Sí, sí, y en ese sentido los talleres que hacemos como atrapamuros en las cárceles son espacios en donde de alguna manera algo de esa lógica se rompe e implica, digamos, algún otro tipo de intercambio, incluso de catarsis muchas veces, ¿no? Se generan espacios de confianza donde incluso al finalizar el año no sabemos compañeros y compañeras de las personas privadas de la libertad y eso, son lógicas de resistencia que implica también el ejercicio al derecho a la salud en términos integrales, ¿no? Son espacios en donde se sienten con la confianza, por ejemplo, de decir cosas que tal vez no pueden decir en otros lugares porque les está escuchando el servicio, ¿no?
Sí, sí, y creo que tiene mucho que ver esto con esta decisión que vos decías de la salud y el sistema penitenciario, ¿no? Como que son dos ámbitos completamente separados y los profesionales van ahí a cumplir un rol más burocrático, administrativo, que justamente orientado por la salud de de las personas, ¿no? Bueno, acá siguen comentando. Yo estoy pendiente del tiempo porque en un ratito se va a cortar, Bueno, pero podemos seguir charlando y de última volvemos a iniciar un vivo como para darle un cierre prolijo. dale. Porque están poniendo cosas interesantes acá, ¿no? Derechos a las visitas en comisarías, incluso si no tienen familia, por ejemplo, si están en situación de calle. La instancia de las comisarías, por ejemplo, si sabes, eso, porque pienso también que cuando empezó las medidas de la cuarentena, una mujer fue asesinada en una comisaría que lo hicieron pasar como un suicidio, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa en las comisarías? No hay ningún tipo de control tampoco de los policías. No, y la comisaría se replica un poco también la lógica de la cárcel, digo, o peor incluso, porque en las comisarías lo que hay son calabozos que no están preparados para la detención de las personas. Digo, las personas ahí Claro. en teoría pueden estar detenidas por muy poco tiempo, pero se vuelve algo crónico y sostenido. Y eso tiene que ver con que están estalladas las cárceles, con que también esto del uso de la medida preventiva que antes hablábamos, digo, con un montón de cuestiones. Eh, y después respecto a lo del suicidio, nada, eso es algo que es también tristemente moneda corriente en las cárceles. Claro. A nosotras, bueno, hace 2 semanas más o menos, contamos en nuestro Instagram del suicidio de Magalí en la unidad 40. Ah, eh, sí. y ella se suicidó en una celda de castigo, de esas que no tienen que existir porque están prohibidas. Eh, e incluso me hace acordar a un suicidio de otra compañera que nos tocó transitar en la unidad 33 el año pasado, y que de alguna manera tuvimos que acompañar porque estábamos haciendo taller ahí, y la tristeza era infinita de todas las pibas que la conocían por vivir en la misma celda, por vivir en el mismo pabellón o por simplemente ser una compañera de la unidad. Digo, Sí. y tiene que ver con estos suicidios que están muy poco esclarecidos. Incluso esta piba, por ejemplo, tenía antecedentes de suicidio y sus mismas compañeras las habían ayudado a que no sea así, ¿no? Y lo hizo, eh, estoy como pensando en el tiempo, pero no me quiero cortar. No, no, Pero no, bueno, quedan digo, 2 minutos y ah, después volvemos a empezar un vivo como, o darle un cierre prolijo, pero tranqui que tenés tiempo. no, claro, esto, decir que el suicidio también es tristemente moneda corriente en las cárceles, y tiene que ver con esto que veníamos diciendo, digo, eh, con respecto a la salud mental y a la ausencia de atención a la salud mental en las cárceles. Y de incluso de cortar las que existen, porque yo esta piba que nosotras conocimos en la 33, ella, una vez que se intentó suicidar, fueron sus propias compañeras quienes la ayudaron. En el segundo intento estaban engomadas las pibas, estaba cada una en su celda, entonces no pudieron ayudarla, entonces la escucharon morir. Bueno, Ahí está, me confundí yo, no quedaban 2 minutos, quedaban 20 segundos. Soy un desastre mirando el reloj. pero bueno, no importa. Qué terrible lo de esta compañera. Yo había leído su publicación donde contaban esto, pero no, bueno, no sabía los detalles más horribles justamente que estás contando acá. De nuevo, cómo el cuidado pasa a ser justamente entre compañeras y compañeres que de quienes tendrían o de quienes tienen institucionalmente la obligación de garantizar esos cuidados. Sí, 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 y en ese sentido, desde Atrapamuros siempre intentamos resaltar y rescatar todas estas lógicas de solidaridad que existen en las cárceles. Digo, porque mucho se dice y mucho se habla sobre las cárceles, y tenemos el modelo del marginal en nuestra cabeza, pero Claro. lo que sucede adentro es muchas veces distinto, digamos, no vamos a negar que existen también relaciones de poder y lo que fuera, como existe también afuera, pero
también existen estas lógicas de solidaridad y de compañerismo que permiten, digamos, o que les permitan a los pibes y a las pibas sobrevivir la cárcel. Digo, si no, sería y se volvería realmente imposible. Sí, sí, y bueno, este abandono, ¿no? Me hace mucho acordar a a la frase de Butler Vidas, ¿no? Que no merecen ser lloradas, ¿no? Y en el de dejar morir de Foucault, que me hace, bueno, acordar mucho también al caso que conocimos la semana pasada de un usuario del Borda, de un paciente del Borda que murió luego del ataque a una jauría de perros, ¿no? Como las situaciones, más escalofriantes y más terribles que son el resultado final de toda una serie de abandonos y de la más violenta indiferencia, ¿no? Por parte de quienes tendrían que cumplir ese lugar de garantes de derechos, justamente. Sí, sí, tal cual. Tremendo lo que pasó en el Borda y tremendo también todo digamos, un sector de la sociedad, todo lo que sucedió con respecto al conflicto de Devoto, que fue como un poco lo que Sí, levantó la opinión de un montón de personas y lo que opina una parte de la sociedad que nos dice que no merecen ni un jabón, como decía antes, o que se tienen que morir por chorros, se tienen que morir. Y ahí en ese sentido, los pibes y las pibas, digo, son muy claros. Ellos y ellas hablan y reclaman por el derecho a la vida y por el no querer morir en la cárcel, ¿no? Y se organizan en exacto, ese sentido. exacto. Sí, exacto. Bueno, Cata, si te parece, ya vamos terminando ahora. Dale. Acá vi que una compañera comentó que es de musicoterapia, y se me fue porque estaba en el otro chat. Pero bueno, le mandamos un saludo grande también, particularmente desde la mesa de prácticas territoriales y movimiento estudiantil. Tenemos la pretensión de hacer un armado estudiantil interdisciplinario para disputar también la jerarquización de carreras en materia de salud que se encuentran en el territorio, ¿no? Esto de que, bueno, hegemónicamente la medicina está instalada como sinónimo directo de salud, y dentro de la salud mental tenemos a la psiquiatría, cooptando todo, y después la psicología, y después la musicoterapia, cuando en realidad en las prácticas se ven que los abordajes tienen que ser interdisciplinarios. No hay otra manera de hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias, Cata, por habernos acompañado en nuestra primera actividad. Les invito a todos los estudiantes que formen parte de carreras afines a la salud, o terciarios o tecnicaturas, medicina, musicoterapia, terapia ocupacional, incluso carreras vinculadas al arte, a que se sumen a esta mesa, a armar a la salud comunitaria desde las bases, desde nuestra formación. Y les invito, bueno, muy probablemente la semana que viene hagamos una reunión para quienes estén interesados, y les invito a participar también de este sábado 30 a las 18 horas de una charla que se va a transmitir por el Facebook del encuentro, que se llama Pandemia, Pobreza y Pensamiento. La va a estar coordinando Vicente Cito Lema, y va a tener unos expositores muy buenos como Ana María Fernández, Laura Tafetani y Norman Brisky. Así que les invito a estas actividades y a sumarse a la mesa quienes les interesen. Y de nuevo, muchísimas gracias, Cata y Atrapamuros. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Bueno, nos vemos y nos encontramos en la lucha, en todas las luchas que vamos a dar y que estamos dando ya. Adiós. Chao.